Y bueno, cuando le preguntan en una crónica 60 sobre una exposición de tres pintoras en Estados Unidos, si hay una pintura femenina o hay un arte nacional, ¿verdad? Como estas intenciones también de la historiografía por determinar o no el asunto de la identidad, ¿no? Y ella dice que no está de acuerdo con esa categoría y que su pintura ha siempre usado como el paisaje, el cuerpo humano, el paisaje, los bodegones, que la pintura es independiente de, digamos, la subjetividad o la historia del pintor. No creo, dice ella, en la discriminación sexual para la pintura. Y es un poco como revisando también crónicas, ¿no?, de la época. Lucy Tejada, y volvemos también como a la influencia de la pintura mexicana, su intención de incorporar lo geométrico, su trabajo pues ella es muralista, dibujante, grabadora, y digamos que representa un poco esta conexión entre la tradición y lo moderno, formó parte de un taller o grupo Cali, un grupo de pintores en Cali en los años 60, eh, y interesada también por estos espacios donde está lo femenino y donde podemos ver como eh, algo, algo vinculado a la intención de registrar la realidad. Traba dice, ni espacio ni perspectiva, ni naturalezas muertas le han interesado mayormente. Su centro de acción y de atracción es la figura humana y la muestra actual es una prueba clara de ese invariable interés temático por un lado y del celo y preocupación por dar a la naturaleza un valor y una consistencia específica pictóricas. Un poco hablando como de esa sobriedad y de ese tratamiento también geométrico de la pintura de Lucy Tejada. Son como figuras simples, pero que se ha asociado un poco a este espectro como sentimental también de, lo, de lo visible, ¿no?, en su trabajo. Entrando ya a la división que les quiero mostrar un poco de temas, ¿no? La experimentación material, la política de los medios y la relación entre cuerpo y subjetividad. Eh, Quisiera como voy a ir mostrando unas imágenes de Beatriz González y hablar un poco de unos conceptos, ¿verdad? Que están como englobados en estas tres artistas que les quiero mostrar a continuación. Eh, Donde, por ejemplo, tenemos esta idea de la ironía, ¿no? Cómo opera el concepto de la ironía como una retórica plástica, visual, textual, en las experimentaciones plásticas, ¿verdad?, de ciertas artistas colombianas. Hay un filósofo que se llama Sergio Rojas, que él habla un poco de como con esta idea de fin de la subjetividad. Y cuando empieza el fin de la subjetividad o este agotamiento de la subjetividad, donde ya no nos regimos por este genio creador del artista soberano, ¿no? Él se refiere como a una conciencia irónica. Entra, entra en escena, entran en escena ciertas estrategias de la conciencia irónica, ¿verdad? Donde hay un giro un poco de la experiencia a la experimentación, a la producción técnica, a la performatividad también del sujeto, ¿no? Eh, entonces, esta idea de fin de la subjetividad e ingreso de la conciencia irónica a través de la experimentación material es muy propio de lo que uno puede leer, revisar y discutir en torno a la obra de, por ejemplo, Beatriz González, ¿verdad? En este caso, González, Beatriz Daza, Felisa Bursin, por ejemplo, son artistas que hacen ingresar el fragmento, ¿no? Y eso sí es propio también de lo que entendemos como la época del arte contemporáneo. ¿Cómo ingresa el fragmento en estos espacios híbridos, en estos lenguajes híbridos entre lo escultórico y lo pictórico, ¿no? Allí entonces aparecen experiencias como el ensamblaje, el collage y toda esta nueva sintaxis también visual y temporal. Son artistas que también trabajan con objetos encontrados, con referentes de la cultura popular, donde hay una desjerarquización un poco de lo que entendemos como alta o baja cultura, que me parece muy interesante destacar. Y al mismo tiempo recordar este concepto de traducción que trabaja Jaime Cerón en un ensayo, ¿no?, donde habla como
del tema de las traducciones en el arte latinoamericano. Entonces, él, por ejemplo, considera la traducción como eh, una operación que es propia del arte latinoamericano y que tiene que ver con distintos procesos, apropiación iconográfica, dice él, interpretación desde lo postcolonial, el trabajo con los modelos culturales también, en el caso como de este tema, ¿no? De cómo se reapropia, se resignifica, se reciclan, ¿no? Estos modelos simbólicos dominantes, dice Cerón, los sistemas simbólicos dominantes, y cómo como esta evocación también de la antropofagia brasilera, ¿no? Se consumen, se reinterpretan y a partir de allí aparecen como nuevas experiencias del arte y de la estética. Mm, y en este caso con Beatriz González, el ready-made, ¿verdad? Como estas reinterpretaciones del ready-made en el contexto moderno colombiano. Em, Sobre Beatriz González, es importante también destacar que no es una imitación del pop, ¿no? De norteamericano, del consumo masivo de los productos, sino que hay una conciencia irónica y hay simplemente unas coincidencias, unos puntos de encuentro y de desencuentro, más no de influencias directas. De esto habla eh, eh, Andrea Yunta cuando habla de vanguardias paralelas, ¿verdad? Entonces su obra, ya conocemos, se nutre un poco de la iconografía popular, de los colores planos, de los colores planos y vibrantes también, de esta pérdida un poco de la perspectiva y del volumen. Entonces, estos procesos son muy propios también de su obra, donde hay una reapropiación y unas traducciones también de modelos hegemónicos a través de la parodia, a través de la parodia. Eh, y eso lo señala también Cerón, ¿no? Cómo el arte en la región integra, asimila, excluye o reinventa ciertas referencias o herencias históricas, ¿verdad? Para poder proponer otras lecturas que no sean tan rígidas en torno al tema, por ejemplo, de la identidad. Eh, que en este caso entonces es una identidad más bien contaminada, fragmentada, eh, este, ¿no? Recodificada en otros lenguajes. Y eso lo entiende Cerón como un asunto de traducción. Otra idea, por último, también es el tema de eh, la importancia de desmontar, dice Cerón, desmontar el valor ideológico de la autenticidad y la singularidad y la originalidad. Y eso es un poco lo que uno ve en las experimentaciones materiales de estas tres artistas, ¿verdad? Cómo aquí ya vamos a entrar también a ver la obra de Felisa Burstyn y de Beatriz Daza, ¿cierto? Pero bueno, es pensar que todas estas políticas tienen en común desalojar, abandonar ese componente era tan importante y que orientaba tanto la producción artística como lo es la idea de lo auténtico, del original, de lo irrepetible, ¿no? Estas artistas y estas operaciones y esta época sabe conscientemente y exhibe también ese grado de intercambio y de contaminaciones que su obra refleja, ¿no? Bueno, esa idea de qué pasa con el autor también, con estos problemas ligados a la autoría, el anonimato, tener presente un poco cómo migran los materiales, cómo migran también los contextos, y cómo migran o modulan también los soportes de inscripción de la imagen, ¿no? Pero también de la exhibición, como pasa con las experimentaciones también gráficas de Beatriz González respecto a las imágenes que toma de la prensa, etcétera, ¿no? Este, y bueno, todo esto finalmente es de alguna forma una reflexión sobre la historia del arte, reflexión sobre los relatos artísticos, pero también una parodia sobre la realidad, ¿no? Social del contexto histórico de ese momento. Mm, y bueno, voy a continuar también, creo que todo está conectado de alguna manera, porque digamos, todo esto del fragmento, de la ironía, de la experimentación material, lo vemos también en las esculturas
en hierro y en metal que realiza Felisa Burstyn, una escultora que sabemos tiene estas exposiciones sobre chatarras, una otra exposición que se llama Las Histéricas del 68, La Baila Mecánica, que también significó como una interesante apropiación del lenguaje escultórico en el espacio un poco de lo teatral, ¿no? Cómo la escultura está dialogando también con elementos teatrales a través del montaje, a través del uso de la iluminación, del sonido, los motores que ella incluye en estas esculturas que se mueven espasmódicamente, que emiten ciertos sonidos y ciertos ecos, ¿no? Entonces, en Felisa Burstyn podemos rápidamente señalar un poco ese desajuste entre forma y contenido también. Eh, y por ejemplo sus colaboraciones con Jacqueline Nova, cuando trabaja con ella para el uso de la música experimental, ¿verdad? En la exposición de las camas, donde vemos ¿no? Toda esta sala oscura, donde hay una música específica, unos colores y unas telas que aluden, no sé si se ha señalado, ¿no? A las banderas, al color de las banderas, pero también a ciertas referencias de lo católico, de la esfera católica, ¿no? Entonces, también señalar, por ejemplo, el uso del humor, de la parodia, el uso de lo no visible en la escultura, de lo que queda sugerido, de la potencia metafórica también de sus formas, eh, en la desaparición, por ejemplo, del pedestal, que es interesante en ciertas obras de Felisa Bursi, ¿no? ¿Qué significa la desaparición del pedestal eh, como el giro que hay allí sobre lo que se entiende en torno a la estatua o al monumento, ¿no? Como ella señala en algunas entrevistas, eh, esta, eh, esta exploración suya, que no está vinculada un poco a, digamos, que provoca o propone otras visiones sobre el monumento, ¿no? Sobre la noción de lo monumental. Bueno, hay una escultura de ella que sí es una suerte de estatua y monumento, que es la de homenaje a Gandhi en la 100 con séptima, que hasta hace poco supe que era de ella, ¿no? Em, Finalmente, bueno, el trabajo con la chatarra, ¿qué significa eh, políticamente, ¿no? El uso de la chatarra en estos contextos de los años 60 y 70 en Colombia? Volviendo, continuando, por ejemplo, también con la experimentación material, vemos la obra de Beatriz Daza y su exploración también por el espacio doméstico a través de la fragmentación a través de la fragmentación de, de la cerámica, ¿verdad? Que ella hace ingresar en el cuadro, en el lienzo. Entonces, Beatriz Daza, por ejemplo, también volvemos al mismo tema de la disolución o de la combinación entre la artesanía y el arte, ¿no? Lo funcional queda desplazado en su obra, donde, digamos, las tazas o estos elementos también domésticos de la cocina o de objetos encontrados arruinados. Hay un proceso también interesante de destrucción, ¿verdad? De construcción a partir de la destrucción. Hay también una muy interesante cita de Traba que puedo buscar luego, bueno, sobre el trabajo de la textura en Beatriz Daza, ¿no? Estas superficies y relieves que tienen que ver con la, este, el lienzo, ¿no? El cuadro pictórico. Y por otro lado, una voluntad táctil en torno a la experimentación también material de los objetos, ¿no? Entonces hay una conciencia del cuerpo, una voluntad táctil, manual, de los sentidos. En segunda instancia, les propongo esta lectura un poco sobre la noción entre estética y política, y esta idea de política de los medios. Eh, es, bueno, en el contexto también de lo que sucede en la época, el Frente Nacional, el Estatuto de Seguridad, la censura y la persecución, son un poco los contextos también culturales
políticos de la época. Y me interesa un poco señalar acá este, la politización de los cuerpos, ¿no? Que ocurre acá en el arte contemporáneo. Mm, Hay otra pregunta que es interesante, que tiene que ver con, por ejemplo, el contexto del feminismo en la época. El contexto del feminismo en la época, y ver un poco cómo el arte está pensando estas relaciones, ¿no? Nirma Zárate tiene es una artista gráfica que participa en el colectivo Taller Cuarto Rojo, donde hay como una intervención de imágenes que vienen de la publicidad, de la fotografía, de las ilustraciones, del uso del collage eh, a través de este arte gráfico que estaba ligado como a las demandas sociales y estudiantiles de la época. Entonces también aparece la pregunta sobre el anonimato y la autoría en el taller Cuarto Rojo del 71 al 76. Y bueno, aparece también unas denuncias sociales específicas sobre la desnutrición infantil, sobre la violencia, sobre las luchas también o las demandas sociales dentro y fuera de Colombia, en la exploración gráfica de Taller Cuarto Rojo. Mm, por otro lado, la pregunta, ¿no? En torno a estos archivos tiene que ver un poco con cómo se coleccionan estas obras, cómo se trabajan también eh, a nivel museográfico, es decir, cómo se ha hecho un trabajo interesante que señala María Sol Barón sobre lo que supuso también esta democratización un poco de la experimentación gráfica y la pregunta también sobre la conservación de estos archivos, ¿no? Visuales que fueron hechos para poder leerse o verse en el espacio público, en la calle, en el espacio fuera del arte. En ese sentido, siguiendo un poco con esta pregunta sobre los medios, está la obra de Clemencia Lucena, donde vamos a revisar como estos estereotipos también que ella critica sobre lo femenino, sobre el espacio de lo femenino en el campo de la prensa y de la publicidad. Eh, Andrea Yunta dice que cómo se produce la relación entre arte y feminismo, ¿no? Ella dice que, por ejemplo, hay artistas que sí se asumen como feministas y buscan realizar un arte feminista, pero hay otro caso que seguramente es como entiende el de Clemencia Lucena, que es cuando las autoras no han participado o no han militado como en este movimiento, pero sí hay una lectura que critica las representaciones dominantes, ¿no? Que circulan en el espacio, por ejemplo, de los medios o de los imaginarios colectivos sobre las representaciones de lo femenino y que este arte busca un poco erosionar, ¿no? Que busca un poco deconstruir estos ideales de lo femenino. En el caso de Clemencia Lucena, tiene que ver con lo que circula en la prensa, en las revistas, en lo que se representa un poco paródicamente en el, sí, en estos circuitos o circulaciones de información. Ella entonces lo que hace es como imitar estos rasgos físicos y los va deformando levemente, como vemos acá en estas imágenes, ¿no? Ella va como deformando y cambiando la forma en la que estas caras o cuerpos se representan en la prensa, ¿no? Los deforma, los rasgos, los caricaturiza, pero también trae textos y que vienen de otros contextos o de otras noticias y los corta, ¿no? Aludiendo un poco a esta, o lúdicamente, ¿no? Como proponiendo una lectura paródica de los textos sobre lo que se cuenta en torno a un evento social, un acontecimiento eh, eh, social o ritual o ceremonial, como puede ser una boda. Entonces ella va deconceptualizando estos textos, cortándolos y jugando un poco a esa relación
entre texto e imagen. Hay un giro importante en su obra, que es cuando ella empieza a militar en el MOIR, y cambia, su obra cambia a una estética más realista, político, un realismo socialista, ¿verdad? Donde ella más exalta allí a los participantes y a los líderes del MOIR, y la figura de la mujer aquí cambia porque se repliega o se pliega un poco a este contexto que es más, más masculino de alguna forma. Entonces la mujer aparece más como de la maternidad o de ciertas labores apoyando o acompañando lo que significa un poco estas escenas del movimiento político, ¿no? Entonces ahí hay un giro que vale la pena recordar. No tengo las imágenes para establecer esa diferencia, pero es lo que se ha señalado en cómo cambia su obra, ¿no? De ser paródica, ¿no? De esta estrategia paródica, se vuelve algo un poco más al servicio de este, ciertos ideales también, eh, ¿no? Y ciertas utopías que son propias de la época. Vicky Ospina es una fotógrafa de Barranquilla, o fotoreportera pionera en el periodismo fotográfico, ¿verdad? Que registró también los movimientos sociales, eh, los movimientos sociales en, en Colombia, y también recorrió el territorio nacional, haciendo como estas búsquedas también de, de la realidad. Hizo reportajes diferentes, ¿no? Del Carnaval de Barranquilla, de ciertos eventos como folclóricos o de la realidad campesina también, ¿no? De la realidad campesina de acá. Trabajó también o fue colaboradora a través de la fotografía para películas y cine colombiano. Fue premio de fotografía recientemente en el 2019 con la serie del mercado de la Concordia, donde presenta también muy sensiblemente las relaciones entre lo rural y lo urbano. Entonces, bueno, me parece también, es un poco para dejar la pregunta sobre dónde ubicar la obra la obra fotográfica también, o qué lugar ocupa la fotografía dentro de estos relatos también del arte contemporáneo colombiano, latinoamericano, etcétera. Hay otras fotógrafas que también quedan por fuera, como Ida Esbra, Delfina Bernal, eh, etcétera. Mm, en esta ya última relación con los medios, ¿no? Aparece también el trabajo de Sonia Gutiérrez, una artista de Cúcuta, que adquiere como este tema del arte pop o el lenguaje pop, al parecer, ¿no? Por estas figuras planas, por esta simplificación también de los colores. Sin embargo, ella está representando aquí temas de violencia y de enfrentamientos violentos, por ejemplo, en la obra del Magdalena, o esta y con unos lazos me izaron, ¿no? Que está aludiendo un poco a la tortura, a la tortura, y bueno, son cuerpos que tienen que ver son rostros sin caras, ¿verdad? Por ejemplo, llama la atención estos que son rostros sin caras, que es un lenguaje pop que es contrario un poco a esta superficialidad temática, ¿no? Norteamericana en sumo, pero que sí tiene que ver más con eh, unas denuncias muy particulares, sobre todo esta, donde ella retoma el testimonio de una doctora que fue eh, torturada y acusada de haber colaborado, ¿no? Con un miembro herido de la guerrilla en 19. Entonces, este caso, la doctora Olga López, ella que fue arrestada, ella lo retoma aquí y lo expone un poco en esta obra que estamos viendo en este momento, ¿no? Por otro lado, vemos también como una exploración sobre la experimentación gráfica y los lenguajes también em, del hiperrealismo, del fotorrealismo, donde Mariana Varela, por ejemplo, hace unos acercamientos muy interesantes
al cuerpo humano desde esta búsqueda también por las superficies, por las telas, que ella puede, acá vemos, ¿no? Como esa búsqueda también por un erotismo sugerido, por el recorte del encuadre, por la fragmentación de los cuerpos, eh, y un paisaje donde habita un poco la carne, la tela, la ropa, es algo que tiene que ver con la geografía de lo íntimo también, con las prendas de vestir, donde vemos entonces, María Ángela Méndez lo señala, ¿no? Cremalleras, cordones, lazos, ganchillos, corsets, etcétera, ¿no? Donde allá hay como unas miradas y unos acercamientos en primer plano que están ya más ligados al tema del fotorrealismo, y de unas búsquedas muy particulares también, que son también propias de estos años. Por último, quisiera proponerles también como una mirada sobre el cuerpo y la subjetividad, el cuerpo y la subjetividad, y revisar algunas imágenes, ¿no? Sobre artistas que han trabajado esta relación en Colombia. María Teresa Cano, Yo servida a la mesa, una performance donde ella se representa a sí misma y donde vemos como este registro fotográfico, donde ella, digamos, habla también ¿no? O sea, instala estos materiales comestibles con su propio rostro, hablando también de ciertas construcciones sociales sobre lo femenino y sobre la autorrepresentación también. En el caso de Karen Lamazone, descubrimos también como estos espacios íntimos, fragmentados del cuerpo recortado, de los espacios privados, de ciertas perspectivas y ángulos que eran también un poco inéditos en la configuración de la imagen, en el caso como de sus acuarelas también, ¿no? Y de la representación del propio cuerpo, cómo se muestra, cómo se dispone, y cómo cambian ciertas nociones de, de su propia autorrepresentación. En el campo, por ejemplo, del arte conceptual, aparece también la obra de Rosa Navarro, donde hay una muy interesante conexión entre lo lingüístico, lo semántico, la figura de la rosa, su propio cuerpo que ingresa en el espacio eh, fotográfico, ¿no? Pero también estas construcciones un poco más teatrales, eh, que ella ejecuta, ¿no? En este tipo de series, su propio cuerpo como lugar de inscripción, ¿no? La relación con su propio nombre, cuando ella, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, ¿no? Su nombre Rosa, luego todas estas exploraciones un poco sonoras, textuales, metafóricas en torno a la rosa, ¿no? Como nombre, como flor, como color. Entonces, bueno, aquí hay unas cosas muy interesantes sobre la foto performance, el campo de lo lingüístico, pero también las variaciones gestuales y corporales, las secuencias que construye Rosa Navarro, ¿no? Que nos da una idea también de relato, de secuencia, y cómo allí lo conceptual está siendo construido a través de eh, la experimentación fotográfica. Rosa Navarro de Barranquilla. Y por otro lado está también las performances de María Delia Marmolejo, ¿no? Y todo el cuestionamiento que ella hace sobre la política del momento, sobre el homenaje que hace un poco en relación a las personas torturadas y desaparecidas, pero también a temas medioambientales, a temas de género. Entonces, el uso del cuerpo, ¿no? El uso del cuerpo como lugar de inscripción para pensar algunos temas culturales, como la menstruación o como el tema de la sangre, que alude un poco a una suerte de denuncia, pero también el uso de este líquido y de estos fluidos como dibujo, ¿no? En el caso de Anónimo 1, tiene que ver un poco con el contexto de Turbay Ayala, en el 81, ¿verdad? Que es la imagen a continuación. Mm, y bueno, alude a estos temas también de la censura, la censura, la tortura, este,
Y es sí, cierto, unas prácticas corporales que están ligadas también a la emancipación del cuerpo, a la intervención del cuerpo en el espacio público y a ciertas lecturas también sobre lo que se entiende como lo radical, ¿no? En el arte o las estéticas del extremo también. Em, y acá, bueno, en esta performance ella hace eh, unos cortes, ¿verdad? Unos cortes donde ella propone o exhibe este problema a través de estas acciones, ¿no? Ejecutadas en este momento, eh, que también lo señala y lo estudia mucho Cecilia Fajardo Gil, esta obra en particular. Eh, por otro lado, bueno, la primera que mostré tiene que ver un poco con poner en cuestión ciertas lecturas de la tradición cristiana y proponer también como una mirada sobre tradiciones indígenas del Chocó, sobre el tema del origen de la vida también, ¿no? Eh, un tema, una tradición del Chocó donde este, eh, tiene que ver con unos mitos particulares en torno a la creación de la vida. En el videoarte, por ejemplo, encontramos la obra de Patricia Restrepo, Por la Mañana, ¿verdad? Donde explora también este campo de la subjetividad a través de un poema que se escucha en voz en off de Jacques Revert, Desayuno por la Mañana, donde vemos como unas acciones muy particulares y muy domésticas, ¿no? En torno a un desayuno en una pareja y todo el campo subjetivo que eso puede generar, ¿no? Y que el videoarte y que, digamos, el trabajo audiovisual de Patricia Restrepo lo señala en este caso, eh, del 79. Por último, quería recordar un poco la obra y el trabajo de María Teresa Incapié en el performance, también en el arte colombiano. Ella viene del campo del teatro y tiene una formación también y trabajo en el campo de la representación teatral, pero luego ella migra y se desplaza y empieza a buscar otros lugares de reflexión más ligados a lo ritual, ¿verdad? Al tema de lo ritual y al tema, por ejemplo, de acercarse un poco a otro tipo de temporalidades como el teatro de Grotowski o el teatro antropológico de Eugenio Barba, donde lo que importa aquí ya no es tanto la representación, sino la presentación del propio cuerpo, ¿no? Y que ella trabaja de forma muy aguda y precisa y ligada un poco como a la experiencia de lo ritual. Entonces, en el trabajo de María Teresa Incapié hay una reflexión sobre lo cotidiano, sobre la cultura material, sobre los objetos, sobre el cuerpo femenino también de algún modo. Se entiende también en su obra está, digamos, orientada por una búsqueda sobre lo sagrado, sobre la relación entre interior y exterior. Incorpora en su trabajo algunas técnicas también orientales de la danza. Eh, entonces, bueno, esta pionera del performance que comienza en una formación también muy interesante del teatro, pues luego su obra cambia, ¿verdad? Cambia en sus búsquedas, en sus experiencias. Eh, esta obra, bueno, Vitrina, fue acá en el centro de Bogotá, creo que en lo que es la librería Lerner, y ella interactuaba con el público transeúnte, ¿no? Ella ocupa este espacio del consumo que es la vitrina, espacio del deseo también, de la mercancía, ocupa este espacio en la jornada laboral, en lo que dura una jornada laboral, y ejecuta una serie de acciones como limpiar el vidrio, escribir unos textos también con labial rojo, interactuar con el público o con los transeúntes, ¿no? Entonces, aquí hay una, hay una conciencia del trabajo, de lo doméstico, del cuerpo femenino, de la relación entre interior y exterior, de lo público y lo privado, ¿no? En el caso de Vitrina. Ella, por ejemplo, en ese vidrio que vemos allí, escribe algunos textos
que a mí me parece también que por eso lo ligaba un poco al tema del cuerpo y la subjetividad, por el uso del lenguaje que allí ella está, con el que ella está experimentando. Ella dice, escribe allí, ¿no? Soy una mujer triste, soy una mujer confundida, soy una mujer sin hogar, soy una mujer que ya no es mujer, soy una mujer sin leche, soy una mujer confundida por el amor, soy una mujer que está sola, soy una mujer que canta, soy una mujer que baila sobre una pierna, soy una mujer sorda, soy una mujer que siempre sonríe, soy una mujer. No sé, pensar un poco en esa fragmentación y en esa experiencia de lo subjetivo que se trama también por el lenguaje, ¿no? Por las palabras. Em, bueno, entonces ella acá, ¿no? Como les dije, limpia, ejecuta ciertas acciones de aseo, escribe, saluda a los transeúntes en el tiempo de la jornada laboral. Bueno, o sea, reflexiona un poco por eso, dice Marta Rodríguez, ¿no? Hay una reflexión doble sobre la mujer como objeto, pero también sobre la mujer como trabajadora doméstica. Es una acción que 3 días de 12 a 6 de la tarde y bueno, nos enfrenta a otro tipo de exploraciones también corporales. de, y bueno, toda esta paradoja también entre lo que entendemos por espectáculo, por visibilidad, dice Coco Fusco, ¿no? Pero también aislamiento, ¿no? Porque ella está finalmente en un espacio aislado. Eh, quisiera terminar este recorrido con una cosa de María Teresa Incapié también del año 90, donde ella ejecuta una serie de acciones donde va sacando sus objetos personales, ropas, utensilios domésticos, herramientas de cocina, etcétera, y los va poniendo en una espiral, ¿verdad? A lo largo del espacio, ordenando, ¿no? Sus pertenencias en esta suerte de espiral rectangular, con una lentitud y con una concentración muy particular del cuerpo y de la acción, donde, bueno, quedan suspendidas esas funcionalidades de los objetos para hacer ver otra realidad, ¿no? Otra reflexión también sobre estos objetos que ya va disponiendo en línea, zapatos, ropa, objetos de cocina que va sacando de bolsas y al terminar lo vuelve a guardar y vuelve a comenzar un poco este ciclo de 12 horas consecutivas. Eh, bueno, pensar un poco, se ha relacionado un poco esta figura con como las matrices o los patrones del diseño precolombino o de las culturas precolombinas, pero también pensar cómo estos objetos aparentemente sin significado entran, ¿no? En otra sintaxis y en otra gramática, ¿no? Y en otra dinámica y en otro espacio, cómo empieza a reconfigurarse como una experiencia de lo abstracto también. No hay una narrativa convencional allí, sino que tiene que ver como con una exploración también o sea, de lo muy particular de estos objetos y de lo muy concreto que son, también hay un desplazamiento hacia un lenguaje abstracto, tal vez, ¿no? Sobre lo doméstico, sobre lo femenino, sobre la relación con la cultura material, etcétera. Con este performance ella gana el primer premio del Salón Nacional de Artistas en ese año del 90, ¿no? Bueno, una reflexión interesante también sobre los objetos, ¿no? Y la relación entre la experiencia del mundo, el significado de los mismos, la alteración de sus sentidos. Em, quisiera terminar, si me lo permiten, con una lectura breve sobre esta performance de María Teresa Incapié. Una cosa es una cosa del 90, que escribe Carolina Ponce de León en el texto, bueno, fue recogido luego en este texto que se llama El efecto mariposa, ¿no? Sobre ensayos de arte en Colombia. Una cosa es una cosa, ¿no? Sobre este texto, sobre esta performance, dice Carolina Ponce de León, con una cosa es una cosa, María Teresa Incapié creó una taxonomía de lo femenino a partir de la totalidad de sus pertenencias personales, que revelan, por otra parte, el grado extremo de su vida austera. María Teresa desplazó el ámbito de la sala de exposición. em, María Teresa desplazó al ámbito de la sala de exposición su colchón, ropa, cosméticos, losas, ollas, cubiertos, comida,
objetos varios. La acción consistía en organizar durante 12 horas consecutivas estos elementos de su historia personal mediante diversos sistemas de clasificación. Sistemas lógicos que, en última instancia, solo apuntaban hacia su propia paradoja. Su presencia física, gestos y movimientos articulaban diversas construcciones narrativas y se constituían en campo de poder del que informaba Vito Acconti para proyectar una interacción virtual con otros. Cada elemento encontraba el gesto adecuado en su forma de ser colocado en el espacio, como por ejemplo una larga línea de alfileres que ella insertó minuciosamente en el tapete, uno tras otro, dándole a cada uno su tiempo de dedicación y su espacio. Y así, con cada papa, cada cebolla, cada objeto, la acción total creaba un escenario de gestos y objetos que representan el universo privado femenino en el territorio de su dimensión cotidiana y doméstica, alienada del movimiento eh, del pensamiento racional y productivo del orden masculino. Los gestos devenían movimientos rituales que dotaban de sentido un espacio femenino desplazado y remitían a la construcción de la división entre lo espiritual y lo material, lo masculino y lo femenino, la mente y el cuerpo, la vida y el arte. La acción implicaba plantear una experiencia directa de tiempo, espacio, materiales y objetos diferentes a la representación. Eh, con esto quisiera cerrar la charla y agradecerles nuevamente por la invitación, por el espacio, eh, por este espacio, ¿no? Para compartir esta propuesta y esta mirada muy particular sobre la relación entre experimentos, medios y subjetividad en algunas artistas colombianas que les he compartido hoy. Y gracias de nuevo. Bárbara, muchísimas gracias a ti por este importante recorrido. Sin lugar a dudas ha sido maravilloso el conocer de algunas artistas que de pronto ya teníamos algunas referencias y también tal vez de otras que seguramente no habíamos escuchado. Entonces es importante conocer como esos conceptos, esos contenidos de sus obras y sobre todo la representación de la mujer en este tema tan importante y tan fascinante como lo es el arte. Tenemos una pregunta desde Cisco Webex, Bárbara, que la hace Sebastián Sánchez. Él pregunta, Ujú. dice que es más hacia el espacio que han tenido en la academia. Por ejemplo, siempre se ha visto más artistas hombres que mujeres. ¿Cómo fue el ingreso de la mujer en las escuelas o facultades de artes? Ujú. Em, Creo que uno puede remitirse también a la creación de la Academia de Bellas Artes acá en Colombia a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como en este contexto pensar históricamente qué labores o qué oficios desde el campo del arte estaban asociados a la producción o al estudio, ¿no? De artistas mujeres en Colombia. Entonces, eso también por lo que comentaba un poco al principio, los temas que estaban asociados a la producción artística visual en Colombia y en general también en Latinoamérica tenían que ver con oficios más ligados al campo de lo doméstico, ¿no? Al campo como de las artesanías, de las manualidades, de las representaciones un poco más figurativas de la realidad, digamos, la realidad social, campesina, el retrato, el espacio doméstico a través de los bodegones o de los paisajes, pero luego me parece que que esta figura es muy importante, la de Ena Rodríguez, eh, porque ella en estas décadas, entre los 20 y los 30, ocupa un espacio como muy protagónico también digamos, en la configuración de programas, de talleres, de espacios también colectivos de creación. Entonces, creo que podría mencionar un poco el referente de Ena Rodríguez,
como profesora también, ¿no? Ella fue también profesora académica en este contexto, ¿no? Em, y creo que es una tarea pendiente que también tengo por revisar, cómo ha sido la participación de la mujer en las academias, ¿no? Entiendo que es un poco la pregunta, pero podríamos leerla desde el punto de vista de cómo la mujer, no sé, en su participación en las políticas educativas o pedagógicas de los programas o como estudiante, ¿no? Cuándo empieza masivamente a ingresar en los programas de estudios, ¿no? Artísticos en Colombia o a nivel universitario, entiendo. Pero creo que es una tarea un poco pendiente. No sabría responder em, cómo ha sido ese ingreso, qué temporalidades ha llevado. Eh, Entiendo que hay, bueno, actualmente muchísimas estudiantes también, académicas, profesoras, investigadoras, y es una revisión que queda como pendiente también, ¿no? ¿Cuál ha sido la tarea, cuál ha sido la incidencia también de artistas formadas dentro y fuera de las academias, ¿no? Qué pasa con lo que con ciertos saberes y con ciertas prácticas que no están regidas o no están inscritas dentro de estos espacios más oficiales de la educación superior? Eh, Podría ser una pregunta que también queda abierta o que también queda pendiente, ¿no? Pero pensar que hay como esos tres campos, ¿no? Su participación en políticas públicas o en políticas de pensum, ¿no? En- o en temas como de ingreso, por otro lado, como académicas, como investigadoras, como profesoras, ¿verdad? Y por otro lado, como estudiantes y como artistas, ¿no? ¿Cuál es como la circulación entre estos tres espacios o, digamos, ejercicios de su participación en el campo del arte? Y teniendo en cuenta todo lo que queda por fuera de esto, o sea, cómo tratar todo lo que queda por fuera de estos circuitos un poco más hegemónicos y oficiales, y cómo las instituciones también, cómo las instituciones públicas y privadas acogen prácticas y saberes que están por fuera de de lo que entendemos como lo académico, ¿no? Y qué tipo de archivos o de registros o de apropiaciones se están haciendo de esos saberes y de esas prácticas que de pronto son como más periféricas, tal vez. No sé si sea la palabra adecuada, pero yo también tengo como todas esas preguntas. Cierto que sí, hablaba como de esta conciencia irónica y de esta conciencia paródica también, como una estrategia muy fina, ¿no? Que se teje en estas construcciones visuales, materiales y plásticas en alguna época y en algunas obras un poco más evidentes, ¿no? De Beatriz González. Creo que ella no sé si en algún momento lo menciona en varias entrevistas y en varios testimonios, pero es son unas prácticas donde donde la imagen consecutivamente va perdiendo su sentido original, ¿no? Y eso ya es una estrategia política, ¿no? Hay ciertos tratamientos sobre la imagen que nos habla de una estrategia política donde no necesariamente se está aludiendo a, a figuras reconocibles o célebres, ¿no? O a políticos ya directamente, pero cuando se habla de un arte político, me parece que hay muchas vertientes y muchas discusiones por donde uno puede atajar eso, pero en primera instancia creo que tiene que ver con ciertos regímenes de lo sensible, ¿no? Con cómo se aborda y se tratan los materiales de la cultura o los desechos de la cultura o las herencias también y las herencias que nos lega un poco también la historia oficial o la historia un poco más canónica del arte. Entonces, creo que la propuesta podría ser entender lo político como unas traducciones, como unos procesos que tienen que ver con la experimentación, con la traducción, con la resignificación de las imágenes, eh, cómo ella trabaja también con la noción de lo anonimato, o sea, de figuras, ¿no? Como los suicidios del SIGA, ¿no? O sea, hay figuras que son
anónimas, pero luego figuras que son como muy reconocidas en el campo de la historia colombiana también, o incluso de la historia, digamos, fuera de Colombia, o internacional, ¿no? Maestros de la pintura, políticos estadounidenses. Pero entonces yo siento que lo político es más... em, pasa primero por unas estrategias de traducción, por unas operaciones de cómo se distribuye lo sensible digamos, qué técnicas son utilizadas allí. Ahí ya el solo hecho de usar o de caricaturizar también la propia técnica, ¿no? de representación a través de colores planos, la borradura, o sea, el desalojo de la perspectiva, que era algo tan importante y que era algo ya muy aprendido y, y asumido por el régimen pictórico, es una postura política también. O sea, que desaparezca en algunas obras la importancia que tiene la perspectiva y el trabajo espacial en la representación pictórica es ya también una posición política sin necesariamente aludir frontal y directamente a un político o un presidente. Ahora bien, por otro lado está esta parodia y esta conciencia también de trabajar con imágenes reconocibles, ¿no? Y con imágenes también, o sea, entre lo reconocible y lo identificable y lo anónimo, perdón. Entonces ahí ya evidentemente hay un tratamiento de la política de una forma más directa, pero son como como tal vez dos modalidades o dos vertientes posibles a grandes rasgos de cómo entendemos lo político en el arte, ¿no? Entonces, eso, por un lado, más ligado al tema, a operaciones internas o tácitas que de pronto no vemos tan rápidamente y que tiene también que ver con eh, el juego de las miradas, ¿no? Hay una cosa también muy interesante sobre cómo el psicoanálisis entra en la obra de Beatriz González respecto a los espejos, ¿no? Hay una tesis también que no he terminado de leer, pero que trabaja un poco ese tema de Víctor Manuel Rodríguez. Y por otro lado, hay otro arte que es más frontal o tiene que ver más con una denuncia, pero creo que ambas vertientes de lo político fluyen en la extensa y amplia obra de Beatriz González. Siento que por allí podría más o menos responderte, Cristina. Pero Muchísimas claro, es algo gracias, que Bárbara. también sigo Pues, elaborando. claro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Bárbara. Quiero ya para despedirnos en aras del tiempo también, agradecerles que a través de Facebook se encuentra también otro grupo muy importante también de estudiantes que en esta misma línea del arte vienen desarrollando actividades muy importantes que son de la institución Rodrigo Lara Bonilla, que ellos se encuentran a través de Facebook. A todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros en la mañana de hoy, agradecerles enormemente la compañía, la permanencia y sobre todo el interés por estas actividades que desde el Centro Cultural del Banco de la República programamos para todos ustedes y que nos deleitamos precisamente con la compañía y con el conocimiento de nuestros conferencistas, como en el caso de hoy de Bárbara. Bárbara, un abrazo fuerte desde la ciudad de Neiva, con los agradecimientos inmensos por haber dispuesto de tu agenda y acompañarnos y hacer parte de la programación cultural de Neiva del Banco de la República. Muchísimas gracias, Bárbara. Muchísimas gracias, Marta Lucía, y a todos quienes nos acompañaron y participaron y están por aquí conectados. Muchísimas gracias. Espero en algún momento conocer Neiva personalmente y poder, bueno, compartir con ustedes otros momentos también en general. Es una propuesta abierta y gracias de nuevo por la invitación. Feliz mañana para todos. Feliz mañana y feliz tarde, Bárbara. Muchísimas gracias a Igualmente. todos. Gracias, hasta Hasta luego. luego a todos y a todas quienes están conectados. Chao.